Un eco atronador ha resonado en los pasillos de Televisión Española, una cadena pública financiada con los impuestos de todos los ciudadanos, que ha vuelto a sacudir los cimientos de la verdad y la justicia. Lo que estamos a punto de desvelar no es solo una controversia mediática, es la crónica de una flagrante contradicción, un choque brutal entre el dictamen judicial y la narrativa implacable de ciertos altavoces televisivos. Una vez más, el nombre de Antonio David Flores ha sido señalado con el dedo acusador, presentado como el verdugo de Rocío Carrasco, ignorando de manera deliberada y escandalosa la verdad procesal. Es una herida que se reabre, un doloroso recordatorio de cómo la esfera pública puede pisotear la inocencia, incluso cuando la justicia, en todas sus instancias, ha hablado con una claridad meridiana. La causa contra Antonio David fue archivada. Los tribunales consideraron, sin ápice de duda, que no existía ni siquiera una base mínima para celebrar un juicio. No había indicios de delito, ni pruebas que sostuvieran tan graves acusaciones. Esta verdad, repetida hasta la saciedad, parece ser un mero susurro frente al estruendo de un relato prefabricado, un guión dramático que, lejos de buscar la imparcialidad, persigue una condena social sin paliativos. El escenario de esta última afrenta fue el mismísimo telediario de Televisión Española, no un programa de entretenimiento amarillista, sino un espacio que debería ser el baluarte de la información veraz. Allí, ante millones de espectadores, Anais Peces, quien fuera directora del controvertido documental sobre Rocío Carrasco, fue presentada como una experta en género. Sus palabras, pronunciadas con la autoridad que confería el decorado de un informativo, resultaron ser un mazazo demoledor contra el Estado de Derecho y la presunción de inocencia. Para no perderte ni un solo detalle de cómo se teje esta oscura red de silencios y acusaciones, asegúrate de unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo a Tus 50 favoritos y forma parte de esta búsqueda incesante de la verdad, una voz que no se calla ante la manipulación. Anais Peces afirmó, con una seguridad que rayaba en la ignorancia o la desidia deliberada, que las mujeres famosas eran ignoradas como víctimas de violencia de género hasta que su documental lo cambió todo, sentenciando implícitamente que Rocío Carrasco era una de ellas. Esta declaración, emitida desde una televisión pública que todos sufragamos, ignoraba la resolución judicial, condenando a un hombre ya absuelto por el más alto tribunal de la sociedad, la justicia. ¿Es esto periodismo? ¿Es esta la objetividad que se espera de un medio financiado por los contribuyentes? La hipocresía en esta afirmación alcanza cotas insospechadas, casi cómicas si no fuera por la gravedad del asunto. Una experta en género, que trabajó para una productora que durante años ha ignorado y en ocasiones incluso ha sido cómplice de situaciones de maltrato, se erige ahora como defensora de la verdad. Recordamos, por ejemplo, los recientes escándalos que salpican a figuras como Alessandro Lecchio y Antonia Delate, donde las evidencias de maltrato fueron desatendidas durante décadas por el mismo sistema mediático al que Anais Peces perteneció. ¿Dónde estaban entonces las expertas en género y los grandes documentales? Antes de que la intriga nos envuelva por completo, cuéntame en los comentarios. ¿Qué sientes al presenciar cómo se manipula una verdad judicial en televisión abierta? ¿Crees que este tipo de actuaciones deberían tener consecuencias más severas para quienes las permiten y las ejecutan? Tu opinión es crucial en este debate. La indignación no se ha hecho esperar y una de las voces más claras ha sido la de Pasí, colaboradora del canal de Antonio David Flores, quien no ha dudado en interpelar directamente a Radio Televisión Española, a la 1 y a su director, José Pablo López. En sus palabras, no puede permitirse que por ánimo de lucro, por un puñado de votos o por un abuso de poder se pisotee el Estado de Derecho de España. La acusación es clara. Anais Peces, una individuo que, recordemos, ha sido condenada por abandono de hogar, no puede señalar a Rocío Carrasco como víctima de violencia de género en un espacio público y oficial, ignorando las resoluciones judiciales. Las palabras de Patty resuenan con la fuerza de una exigencia justa y necesaria. Pide una rectificación pública y que la cadena se desmarque de las palabras de Anais Peces. Es imperativo recordar una y mil veces que Antonio David Flores jamás fue condenado por ese ni por ningún otro delito de maltrato.
La justicia, la verdadera justicia, no encontró un solo indicio que justificara abrir una causa. Sin embargo, la televisión pública, que debería ser un faro de imparcialidad, se convierte en un tribunal paralelo donde la presunción de inocencia es una quimera. El impacto de estas acusaciones va mucho más allá de la figura de Antonio David Flores. Este hombre tiene hijos, entre ellos una menor, que se ven señalados y estigmatizados públicamente por un relato que la ley ha desmentido. ¿Quién responderá por el daño irreparable que se inflige a estas vidas inocentes? ¿Quién asume la responsabilidad de este linchamiento mediático que, 4 años después, se empeña en condenar a un inocente ante la opinión pública? Es una persecución que no solo busca destruir una reputación, sino que amenaza con borrar una vida. Esta situación, por razones obvias, es de una gravedad extrema y no puede ni debe pasar desapercibida. Antonio David Flores, sin duda, utilizará su plataforma para defenderse y responder a su debido tiempo, como ya ha hecho en otras ocasiones. Sin embargo, la cuestión central no es solo su defensa, sino la responsabilidad de una televisión pública que permite que estas narrativas falaces se difundan con impunidad. ¿Es la responsabilidad de Televisión Española como institución o recae directamente en la persona de Anaís Peces, quien emitió estas declaraciones tan incendiarias? La distinción es vital, pero el daño ya está hecho. Una vez más, se ha sembrado la duda. Se ha reactivado una condena social que la justicia ha desautorizado y se ha utilizado la autoridad de un informativo para legitimar una falsedad. Este episodio es el clímax de la hipocresía, el punto donde el sensacionalismo se disfraza de activismo y la verdad se sacrifica en el altar del relato. Es una afrenta a la inteligencia de los espectadores y, lo que es aún más grave, un atentado contra los principios fundamentales de nuestro sistema judicial. La sombra de la sospecha, injustamente proyectada sobre un hombre, se extiende ahora sobre la integridad misma de un medio que debería ser intachable. La verdad, la cruda verdad, es que la televisión a veces parece más interesada en mantener viva la llama del escándalo que en honrar el veredicto de los tribunales. Si en nuestro capítulo anterior desvelábamos la lacerante injusticia que ha salpicado a Antonio David Flores, una persona absuelta por la ley y aún así condenada por el tribunal mediático, hoy giramos la mirada hacia una historia que, a primera vista, podría parecer distinta, pero que en su dolorosa esencia revela la misma y devastadora hipocresía. Nos adentramos en el desgarrador testimonio de Antonia Delate, una mujer que ha esperado décadas para ver su verdad reconocida, enfrentándose a un gigante mediático que durante años miró hacia otro lado, incluso con pruebas irrefutables de maltrato. Este es el relato de cómo la balanza de la justicia mediática se inclina, caprichosa y cruel, según los intereses del momento. El contraste es tan brutal como iluminador. Mientras a un lado se persigue sin tregua a un hombre cuya inocencia ha sido proclamada por los tribunales, al otro se ha permitido a un presunto agresor, Alessandro Lecchio, pasearse por los platós con total impunidad durante más de 3 décadas. La vida de Lecchio, un colaborador televisivo afianzado, fue durante mucho tiempo un ejemplo de intocabilidad, una burbuja de privilegio mediático que protegía sus secretos más oscuros. Su sonrisa televisiva, su aire de galán europeo eran la máscara perfecta para una realidad que Antonia Delate llevaba años gritando al mundo sin ser escuchada. El punto de inflexión, el momento en que esta silenciosa batalla emergió a la luz con una fuerza inusitada, llegó con la entrevista de Antonia Delate en Televisión Española, enmarcada en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Su aparición fue un tsunami emocional, un testimonio crudo y valiente que por fin logró traspasar el muro de complicidad mediática. 30 años de un calvario personal se condensaron en palabras que helaban la sangre, revelando la verdad que muchos se empeñaron en ignorar. Delate habló de sus famosas cartas, documentos escalofriantes que, como piezas de un rompecabezas macabro, componían el retrato de un maltrato continuado. Estas misivas no eran meras palabras al viento, eran la prueba tangible, la voz de un sufrimiento silenciado que el tiempo y la omisión mediática habían tratado de sepultar. Cada paliza un perdón, cada paliza ayuda, recordaba Antonia, describiendo un ciclo de violencia y arrepentimiento que la sumía en un miedo paralizante. ¿Cómo me voy a liberar de esto?, se preguntaba a sí misma, presa de una angustia que la carcomía por dentro. Narró
cómo Lecchio la aislaba. Le prohibía hablar con su familia, con sus amigos, la despojaba de su identidad hasta el punto de inventar acusaciones infundadas, de hacerla dudar de su propia cordura. Me decía: sé que has dado un paseo, que has mirado a otro hombre. Inventaba cosas para volverte loca. Confesó Delate, revelando la estrategia perversa de un maltrato psicológico diseñado para destruir el alma. Pero el testimonio de Antonia no se limitaba a la violencia psicológica. Describió agresiones físicas, el terror que la invadía, la sensación constante de peligro. La frase de Lecchio en Tómbola, un programa de los 90 donde él mismo llegó a decir que de vez en cuando dar una bofetada a tu pareja no pasaba nada, resuena hoy como una bomba. Aquellas palabras, dichas en público, ante las cámaras, no fueron un desliz, sino una terrible confesión que, en su momento, fue minimizada, casi normalizada por el sistema. Es importante recordar que no toda la prensa de entonces guardó silencio. Hubo voces valientes, como Carmen de Mairena en ese mismo programa, que afeó públicamente las barbaridades de Lecchio. Pero, ¿dónde estaban entonces los adalides de la perspectiva de género que hoy se suben a los pedestales para condenar a otros? ¿Dónde estaba el compromiso ético de las grandes productoras que durante años dieron espacio y voz a Lecchio, permitiendo que su agresividad quedara impune, convertida en anécdota? Precisamente, la expectación ante la entrevista de Delate se había disparado una semana antes, con la sonada noticia del despido de Alessandro Lecchio de Mediaset. 30 años tuvieron que pasar para que la cadena tomara una decisión que, para muchos, llegaba con un retraso vergonzoso. Esta tardanza no es casual. Es el reflejo de una complicidad vergonzante, un silencio colectivo que ahora, convenientemente, se rompe cuando el viento de la opinión pública sopla en otra dirección. En este clímax de hipocresía asistimos a un espectáculo bochornoso. Aquellos mismos que, como Carlota Corredera o María Patiño, en un pasado no tan lejano pedían a Lecchio como colaborador para sus programas, hoy pretenden equiparar su caso con el de Antonio David. Aquellos que fueron cómplices del silencio, que le abrieron las puertas de la televisión, ahora se visten de justicieros, intentando lavar su imagen a costa de una nueva víctima. Perdónenme, pero no, decimos alto y claro. No se puede blanquear una historia de omisión y connivencia equiparándola con la injusta persecución de una persona absuelta. Vosotros seguís queriendo culpabilizar a una persona inocente, mientras con una persona que realmente era culpable y no era algo desconocido, fuisteis cómplices silenciosos o, peor aún, promotores. Este doble rasero es una afrenta a la moralidad, un insulto a la inteligencia y, sobre todo, una traición a las verdaderas víctimas. El testimonio de Antonia Delate, a pesar de sus posibles errores de forma en otras plataformas, es un grito de dolor y de justicia que no podemos ignorar. Es lógico que una mujer que ha sufrido tanto quiera resarcirse, que luche por ver su verdad reconocida. Y aunque ella misma reconozca, con la honestidad de quien ha sido vapuleada por el sistema, que los verdaderos culpables de su ignorancia durante tantos años no son los profesionales independientes de Internet, sino aquellos que desde las grandes corporaciones se pusieron de perfil, su voz es un faro de esperanza. Ella, con su coraje, ha logrado lo que parecía imposible: derribar un muro de silencio construido por intereses y complicidades. Su victoria, aunque tardía, es la prueba de que, a veces, la verdad, por mucho que se la quiera enterrar, acaba resurgiendo. Es una lección amarga sobre el poder de los medios y la fragilidad de la justicia cuando ésta se somete al capricho de las narrativas. La verdad, siempre la verdad, es un camino tortuoso, lleno de obstáculos y de voces que se empeñan en distorsionarla. Pero, al final, es lo único que puede liberar. Que el grito ahogado de Antonia Delate y la injusticia contra Antonio David Flores nos sirvan como espejo para ver las imperfecciones de un sistema que aún tiene mucho que aprender. No permitamos que el olvido y la manipulación vuelvan a imponerse. Sigue apoyando un periodismo que no se rinde, que busca la verdad más allá de las narrativas convenientes. Suscríbete ahora a tus 50 favoritos y juntos sigamos desvelando lo que otros quieren ocultar.